Bien, muy buenas tardes a todos. Oficialmente damos inicio al desarrollo de la tutoría de este día, la tutoría eh, número 4, tutoría número 4 de la asignatura de herramientas multimediales 1. Eh, ¿Qué vamos a trabajar en esta ocasión? Bueno, vamos a trabajar geometría dinámica en GeoGebra. Volvemos nuevamente a centrarnos en GeoGebra clásico en línea, que es en el que vamos a trabajar pues el día de hoy. Como primer punto pues vamos a verificar la asistencia, ¿verdad? Hay cuatro estudiantes presentes de 5 inscritos. Muy bien, hay cuatro presentes de los 5 que son oficialmente en la materia y pues vamos a continuar con el siguiente punto, que es el registro de asistencia. Por ahí les pedía, ¿verdad?, hacer el registro. No sé si ya completaron su registro de asistencia y si no, pues por favor hacerlo en este momento. César, ¿ya llenaste la asistencia? Sí, Link, ya la llené. Muy bien. Beatriz, ¿ya hiciste el registro de asistencia? También. Vaya, muy bien. Carlos Daniel, ¿ya realizaste el registro de asistencia? Sí, ya estuvo listo. Muy bien. Y me dice por ahí Manuel, si ya realizaste la asistencia, No, el registro de todavía no, asistencia. licenciado. ¿Cómo? Todavía no. Vale, muy bien. Entonces pedirte, ¿verdad?, que realices la asistencia, el Puedo registro ya, de asistencia. licenciado. ¿Cómo? Me da el espacio ahí para poder registrarme. Vaya, muy bien. Recuerden que el espacio se encuentra en la pestaña eh, webinarios, subpestaña tutorías. Ahí vas a encontrar el enlace, debes de tener tu correo abierto para poder hacer el registro. Por ahí está ya presente José Neftalí, ya creo que hizo el registro también, me ponía por acá. Entonces, Manuel, llenar asistencia y me dices cuando ya lo tengas para poder continuar con el desarrollo. En la pestaña webinarios. Pestaña webinarios en el botón de tutorías laboratorios. Tutorías. Al final se encuentra, vamos a ver por acá, al final se encuentra el enlace de la firma y asistencia a tutorías virtuales. Es ahí donde vas a hacer clic y vas a llenar pues el registro de la tutoría del día de hoy, el registro de asistencia.
Vamos a ver, Manuel, ¿encontraste el enlace? Vamos a ver, mientras se finaliza este punto, ¿verdad? Pedirles también a los demás que hagan la descarga de la guía de tutoría laboratorio de este día, que la pueden encontrar, y les voy a empezar a compartir pantalla de una vez, siempre en la pestaña webinarios. En la pestaña webinarios, sus pestañas tutorías, se encuentra la guía para esa tutoría. Entonces pedirles, ¿verdad?, de que descarguen la aplicación, ¿verdad? Descarguen, perdón, el documento para que puedan realizar la respectiva descarga del documento. Por acá lo pueden encontrar, lo voy a ubicar. Bueno, me dicen si logran ver pantalla. De antemano me dicen si pueden observar la pantalla. ¿La pueden ver? Sí, Lick. Vaya, muy bien. Entonces, acá en la pestaña webinarios, su pestaña tutorías laboratorios, se encuentran pues la guía de práctica de laboratorio 4. Entonces, pedirle descarguen el documento porque es en esa en el que vamos a trabajar ahora. De hecho, está elaborada de tal forma que se avance en el laboratorio de resolución de problemas. Ya vamos a ir tocando punto por punto para que pues vaya quedando de una mejor manera, más claro, ¿verdad? La noción de lo que va a ser el futuro proyecto. Bien, entonces, vamos a ver, Manuel, ¿ya hiciste el registro de asistencia? Ya, licenciado. Vaya, excelente. Entonces, continuando, ¿verdad? Mientras ustedes realizan la descarga del documento, les comento lo siguiente. Vamos a pasar al siguiente punto que se acerca, siempre lo pide, ¿verdad? Explicar la dinámica de la asignatura. Lo primero, las tutorías. Bueno, saben que son 6 tutorías y ahorita estamos ya en la tutoría número 4. De hecho, para esta unidad se han contemplado 2 tutorías, que va a ser la 4 y la 5, en la que vamos a tocar geometría dinámica. Eso es lo que se nos viene, ¿verdad? De momento para esta unidad, 2 tutorías. Y recuerden también que están las asesorías académicas. Las asesorías, recuerden que son por previa instrucción. Además, les reitero lo siguiente, y es que ha existido mucha duda, de hecho, al momento, con respecto al funcionamiento y a lo que debo de consultar yo en una asesoría. Entonces, veamos. Actualmente ha pasado una semana del inicio de la unidad. Entonces, de acuerdo al calendario, son los primeros 3 temas los que han corrido, ¿sí? En la semana 1. A partir de ello, tomemos en cuenta esto. Existen asesorías durante las 4 semanas, pero cada semana nos debemos de basar en la temática que corresponde, ¿sí? Es decir,
tenemos la tutoría número 4 actualmente y ha corrido una semana. Entonces, a partir de esa semana, a partir de esa primera semana, verificamos la ruta de aprendizaje y nos dice, bueno, la ruta de aprendizaje nos dice de que en las primeras 2 semanas se va a trabajar en el laboratorio interactivo social, ¿sí? Por lo tanto, las asesorías de esta y la próxima semana van a ser en relación al laboratorio interactivo social nada más. Y entiéndase también al laboratorio de resolución de problemas, ¿sí? Es decir, van a tener 2 semanas para trabajar en el laboratorio de resolución de problemas. Van a haber 2 laboratorios. Ahorita vamos a tocar el 1 y posteriormente se va a habilitar un segundo laboratorio de resolución. Y a partir de la semana 3, ustedes ya van a empezar a consultar acerca del proyecto en las respectivas asesorías académicas. Al menos esa es la línea y esa es la sugerencia. Les explico esto porque ha existido esa duda en muchos de los estudiantes de otras sedes. Mire, ¿qué es lo que debo yo consultar en las asesorías? Por ejemplo, esta semana prácticamente no ha habido asesorías, a lo mucho 1 o 2. Pero la idea es esa, ¿verdad? Comprender el punto de que las asesorías académicas son para solventar dudas de acuerdo a la temática que se tenga al momento. Y es siempre mediante previa instrucción. Además, recordar la parte de la método de evaluación. Recuerden que son 4 proyectos y 2 foros académicos. Hasta este día ha corrido el 50% de la materia. Es decir, ya entregaron 2 proyectos y ya entregaron un foro académico. Entonces ya jugaron la primera mitad de la nota. Es decir, ya tienen el 50% avanzado al momento. El proyecto 1, que ya tienen su calificación, el foro académico 1, que ya también tienen su nota, y el proyecto 2, que está en proceso de calificación al momento. Entonces, ya pasaron los primeros 2 proyectos. Ahora nos vamos encaminando a un tercer proyecto. Tomemos todos esos detalles en cuenta, ¿verdad? Por cuestiones de las fechas. El avance de las fechas en relación, ¿verdad?, a las diferentes actividades que vienen para los próximos meses, para las próximas semanas. Entonces, eso es la parte del método, ¿verdad?, la dinámica de la asignatura, las tutorías, las asesorías por previa instrucción y la evaluación por proyectos y foros académicos. Recuerden que la instrucción la deben hacer antes de las 2 de la tarde de cada día y pueden seleccionar uno o varias, ¿sí? Uno o varios días de la semana. Ahora bien, vamos a hacer un breve recorrido, ¿verdad?, sobre los archivos que se encuentran para esta unidad. Antes de pasar a la parte de preguntas, vamos a hacer un pequeño recorrido y les muestro, ¿verdad? Es importante, y lo voy a enfatizar de esta manera, es importante que ustedes vean la ruta de aprendizaje, ¿sí? Porque esta es la guía. Esta es la guía para lo que ustedes deben ir trabajando. Entonces, esta unidad se basa, como ustedes ven, en geometría dinámica. ¿Y qué es geometría dinámica? Bueno, en la unidad 1, ustedes trabajaron gráficas de funciones. Prácticamente en eso se basaba gran parte de la materia, en gráficas de funciones. Ahora nos vamos a encaminar a la parte de elaboración de figuras geométricas, ¿sí? Que es totalmente distinto a lo que es la parte de la gráfica de funciones. Entonces, tenemos 4 semanas, ¿sí?, para elaborar esta unidad. Al momento, como les digo, ustedes tienen que haber leído la parte de representación de elementos geométricos, las construcciones con regla y compás y la construcción de lugares geométricos, que es lo que corresponde a la semana 1. Además, deben de, al momento, haber ya revisado el laboratorio interactivo social de la unidad. Ustedes, al dar clic acá, los va a redirigir directamente, los lleva a esta página. Al dar clic, nos lleva directamente al asistente para geometría dinámica. Bien, además,
deben de haber abierto ya al momento el enlace al laboratorio de resolución de problemas. Aquí nos va a llevar, nos va a redirigir hacia el lugar. Y acá está el laboratorio de resolución de problemas de la unidad número 3. Entonces, eso es lo que tuvieron que haber revisado ya hasta en esta primera semana. Además, el resto de materiales que hay, ¿verdad? Aquí nos vuelve a colocar el laboratorio interactivo social, algunos archivos de imágenes, recursos de GeoGebra en línea. Esto es lo que está disponible al momento. Y además se encuentra el foro integrado al laboratorio interactivo social. Esto es importante revisarlo porque es acá precisamente donde ustedes van a hacer las diferentes participaciones, ¿sí? Ustedes pueden añadir un nuevo tema y colocarlo en discusión. Eso es lo que se sugiere, ¿sí? Tomar en cuenta los medios oficiales para las consultas con relación a la unidad. Entonces, bueno, pueden hacer aportes, pueden auxiliar a sus compañeros utilizando el foro integrado del Laboratorio Interactivo Social, con la ventaja, ¿verdad? Como les digo, de que ustedes pueden ver lo que otros compañeros están comentando. De pronto surge alguna duda, no le puedo dar respuesta, es posible que ya alguien más haya hablado acerca de ello. Entonces, los invito, ¿verdad?, a utilizar el foro integrado del Laboratorio Interactivo Social para poder, pues, tener una mejor interacción con respecto a los diferentes temas. Entonces, esto es lo disponible al momento dentro de la unidad. Además, les digo, bueno, ¿qué es un asistente de geometría dinámica? Es sencillamente aquellos programas, aquellos software que nos ayudan, ¿sí? Que nos ayudan a resolver diferentes problemas geométricos, ya sea figuras geométricas, elaboración de figuras o utilizando un compás. Bueno, GeoGebra en sí es un asistente geométrico, ¿sí? Es un asistente de geometría dinámica. Además de él, pues también ustedes saben, existen o pueden existir otros software que también les pueden ayudar. Está Desmos, por ejemplo, pero se recalca lo siguiente, y es que GeoGebra se va a convertir al momento como la herramienta principal para esta unidad y el resto de unidades. Tomemos en cuenta ello. GeoGebra queda como el medio oficial para esta unidad y lo que resta, ¿verdad? Como lo ha sido en la unidad 1, lo ha sido en la unidad 2, ahora lo es también para la unidad número 3. GeoGebra como medio oficial. Ahora, si usted, y aclarando, ¿verdad?, que va a ser GeoGebra clásico en línea. Ese va a ser el principal. Es decir, me refiero a esto. GeoGebra clásico en línea, lo que tenemos acá. Ahora bien, mire, yo no puedo estar conectado siempre. Entonces, bueno, podemos descargar la versión de escritorio, me imagino que ya la deberían de tener. Pueden utilizar la versión de teléfono móvil para hacer las diferentes prácticas, es decir, para utilizarlo como medio de práctica. Pero es importante el uso de este medio, ¿verdad? GeoGebra clásico en línea, porque nosotros desde acá, y como se los he mencionado en tutorías anteriores, desde acá voy a entrar al grupo. Vamos a entrar acá en evaluación. Y desde acá nosotros podemos observar los avances de cada uno. ¿Sí? Podemos observar en tiempo real los avances de cada uno. Entonces, bueno, por ello es importante el uso, ¿verdad?, de GeoGebra clásico en línea. Ahora bien, estos software de geometría dinámica, o también llamado software de geometría interactiva, es un programa de computadora que permite precisamente crear y manipular construcciones geométricas, diferentes construcciones geométricas, principalmente cuando se trata de geometría plana,
Entiéndase el plano cartesiano nada más, el plano de dos ejes, es en el que vamos a trabajar. En la mayoría de estos software se comienzan construcciones poniendo diferentes puntos y estos se usan para definir luego nuevos objetos, ya sea líneas, sea círculos, sea elipses, es decir, cualquier otro tipo de figura. Cuando ya la construcción está hecha, uno puede mover estos puntos para poder cambiar la construcción. Y esto precisamente es la geometría dinámica. Cuando ya estemos dentro de la práctica, vamos a observar precisamente a qué se refiere esto de la geometría dinámica. Lo siguiente es indicar la semana lectiva actual, ¿verdad? Y ya basándome en lo que tenemos acá, en el laboratorio interactivo social, debe ser hasta acá, ¿sí? Hasta acá, lo que tienen que tener estudiado para esta unidad, para esa semana. Hasta la construcción de lugares geométricos, basándonos en lo que nos decía la ruta de aprendizaje. ¿Sí? Acá, construcción de lugares geométricos, unidad 1. Es decir, hasta este punto tienen que ustedes ya haber revisado el laboratorio interactivo social. Ya tenemos abiertos el laboratorio interactivo y el laboratorio de resolución de problemas. Y acá también podemos observar, ¿verdad? En el laboratorio de resolución, voy a abrir acá. Voy a abrir acá. Y de hecho, la práctica de hoy se basa en esto de acá. En el laboratorio de resolución de problemas. Tienen que tener terminado este problema número 1, el problema número 2, problema 3 y al menos haberse introducido al problema 4. Caso contrario, ¿verdad? Como les digo, acá es donde vamos a trabajar. Acá está el 1, acá está el 2, que es acerca de construcciones geométricas. Acá está el problema 3, construcción de otro elemento geométrico. Y el problema 4. Bien, lo importante sería hasta acá. Si nos queda chance al final, vamos a tratar de revisar un poco este problema número 4. Pero caso contrario, con los primeros 3 que lográramos trabajar durante el desarrollo de la tutoría, ¿verdad? Va a ser importante para que ustedes se adentren a la lectura de estos materiales. Además, como les decía, ¿verdad? Exhortarlos a utilizar el foro de consultas de este laboratorio interactivo como una alternativa, ¿verdad? A las asesorías virtuales. Es decir, o se inscriben a una asesoría académica o caso contrario pueden comentar, ¿verdad? Hacer diferentes consultas en el foro integrado. Como saben, nosotros tenemos 24 horas máximo para contestar lo que se publique en un foro. Y recuerden, la ventaja del foro es que ustedes pueden replantear su pregunta en el caso de que no la hayan podido plantear de una manera que se comprenda, ¿verdad? O interactuar con otros compañeros. Bien, eso es lo importante al momento. Eso es lo importante al momento. Yo quiero pasar pues a la parte de consultas, abrir un pequeño espacio de dudas con respecto a ello, antes de pasar a la práctica. Y voy a irles preguntando a cada uno, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno. Vamos a comenzar con César primero, antes de revisar las preguntas por mensajes. César, al momento, de acuerdo a lo que hayas podido revisar, ¿tenés alguna pregunta o duda con respecto a algo? Por el momento no, estaba trabajando en la construcción con regla de compás y por el momento no tengo ninguna duda. Bastante comprensible cómo se ha desarrollado el laboratorio. Vale, muy bien. Pasemos ahora con Beatriz. Beatriz, has tenido la oportunidad de revisar los materiales, tanto el laboratorio interactivo como los problemas. Y de acuerdo a los que hayas podido revisar al momento, ¿tenés alguna pregunta? No, licenciado, ahorita ya ingresé a la ruta de aprendizaje, ya estuve viendo los contenidos que están en el laboratorio interactivo y estuve viendo también el laboratorio que vamos a tener que realizar también nosotros, de los problemas que se estaba
presentándose un momento. Por el momento no tengo ninguna duda. Vale, muy bien. Vamos ahora con Manuel. Manuel, Sí, licenciado, solamente las rutas de aprendizaje y unos que otros contenidos, pero sí no he entrado más de lleno. Y aprovechando la ocasión, fíjese que se me ha dificultado bastante entrar a una parte donde dice GeoGebra clásico en línea grupo. Allí me pide un código, me pide entra uno con el número de carnet, se le pone y no he podido entrar. Le voy a enviar por WhatsApp o por la parte del teléfono en donde tenemos abierto para los mensajes, para que vea la captura de la pantalla en donde yo no he podido entrar. Vale, muy bien, me lo compartís porque se supondría que a estas alturas pues todos tendrían que estar ya dentro de GeoGebra, tomando en cuenta pues que la situación del código se inició desde la primera vez que se ingresó, todos habían podido entrar, se suponía, ¿verdad? Entonces ahí me compartís posteriormente la situación para ver qué se puede arreglar, ¿verdad? ¿Cómo no, licenciado? Vale, muy bien. Vamos a pasar ahora con Carlos. Vamos a ver, Carlos, ¿has revisado los materiales del Laboratorio Interactivo Social al momento? No, Alex, la verdad no. Pues por eso me ponía en la tutoría, porque, o sea, solo muy leyendo creo que no me queda muy claro, pero sí, la verdad, hasta ahorita no los he leído. Vale, muy bien. Vamos últimamente con José Neftali. Vamos a ver, al momento, ¿has tenido la oportunidad de revisar los materiales? Bueno, de igual manera me preguntaba ahí qué aplicación descargar. Me refería a la aplicación GeoGebra para computadora. En el caso pues de que no puedan trabajar en línea, ¿verdad? En GeoGebra Clásico en línea pueden descargar la GeoGebra Clásico para computadora y ahí fácilmente pues podrían trabajar en las diferentes prácticas. ¿Pero alguna pregunta adicional, José? Bueno, supondría que no hay preguntas al momento, entonces invitarlos, ¿verdad? A seguir revisando el Laboratorio Interactivo Social del Sistema de Geometría Dinámica de GeoGebra y el Laboratorio de Resolución de Problemas. Muy bien, mencionado esto, vamos a proceder ahora a la revisión y realización precisamente de la práctica que se encuentra adjunta, ¿verdad? De la práctica de esta tutoría acerca de la geometría dinámica. Entonces, para ello vamos a regresar por acá al Laboratorio Interactivo Social. Entonces, les comento, ¿verdad? Como les decía al inicio, van a trabajar en la geometría dinámica. Y esta es prácticamente, acá está toda la temática, este es el índice general, y en general, veamos, en particular, este software de geometría dinámica, y les quiero ir dando un poco de lectura a algunos puntos que sean importantes, son paquetes computacionales que facilitan la representación de objetos geométricos, entiéndase puntos, rectas,
y otro tipo de figuras. Ahora, su utilidad principal va a residir en el hecho de que permite la manipulación de los objetos una vez que han sido creados. ¿Qué diferencia hay entre la geometría dinámica y las gráficas de funciones? Veamos. Cuando estábamos en la unidad 1, en las prácticas nos decía grafique deslizadores, ¿sí? Y de pronto veíamos una función con unos aspectos y luego veíamos otra función con otros aspectos, porque este deslizador hacía variar los datos de una función, ¿sí? ¿Te recuerdas de esto? Entonces, ahora es distinto, porque ahora soy yo quien voy a manipular los objetos creados sin la necesidad de utilizar, en este caso, sin la necesidad de utilizar esta parte de los deslizadores. Entonces, acá está toda la tabla de contenidos y vamos a ir ingresando poco a poco, ¿verdad? Lo primero es iniciando GeoGebra, ¿verdad? Está este enlace que es el que nos lleva directamente a GeoGebra Clásico en línea, y esta es su interfaz. Ustedes ya la conocen, ya tuvieron un acercamiento bastante fuerte con él durante la unidad 1 y parte de la unidad 2, y ahora volvemos nuevamente a centrarnos en la interfaz de GeoGebra. Ustedes ya conocen su interfaz, como les digo, conocen las principales herramientas, así que a partir de ello, ¿verdad? Vamos a irnos adentrando a la parte de las prácticas. Es decir, como ven, aquí ustedes podían hacer gráficos. Esto era parte, de hecho, de algunos aspectos de cómo generar ángulos, cómo generar líneas, cómo generar figuras. Sabíamos que tenía una vista algebraica, que es acá, donde ustedes hacen introducen, ¿verdad? La función o el algoritmo que requieran para cierta figura. Y acá está, pues, como ustedes pueden ver, toda la generalidad. Ustedes acá ven toda la generalidad. Y aquí hay un video, ¿verdad?, de cómo utilizarlo. Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente, porque uno de los puntos es, ¿verdad?, pasar a la parte de la representación de elementos geométricos y en general de la construcción de puntos, ¿verdad?, en la construcción de objetos geométricos. Entonces, bueno, lo primero, como ustedes han podido ver, ¿verdad?, lo primero que vamos a hacer es desarrollar algunos de los problemas que están acá en el laboratorio interactivo social. Y luego en los que están en el laboratorio de resolución de problemas. De hecho, como ustedes pueden ver, en la parte de representación de elementos geométricos, nos pide precisamente eso, desarrollar los diferentes problemas planteados que estén acá en el laboratorio interactivo. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, ya están las soluciones a diferentes problemas, ¿sí? Acá nos dan los procedimientos, ¿sí? Ustedes pueden ver el procedimiento y pueden ver la forma gráfica, ¿sí? Ya está desarrollado. Acá ustedes ven todo el proceso. Se grafican los dos puntos, ¿sí?, ya sea escribiendo ustedes el punto o en su defecto ubicándolos de forma aleatoria, aunque acá lo ideal es, ¿verdad?, precisamente hacerlo de esta manera. No se puede corregir, como ustedes ven acá, lo podríamos restaurar, ¿sí? Pero vamos a ver qué sucede acá. Acá activamos ya la pantalla, y cuando nos habla de, ojo, cuando nos habla de geometría dinámica, se refiere a esto, a que yo puedo manipular los puntos, los movimientos, sin que me altere, bueno, más bien, alterándome, esa es la palabra correcta, alterándome todo lo demás que se encuentra acá. Es decir, yo manipulo el punto y también, como ustedes ven, se manipula la recta. ¿Sí? Se mueve el punto y se manipula la recta. Mueve el punto C y se manipula también el segmento de recta
que esté en verde, que va de B hacia C. Veamos. Esto es geometría dinámica y en esto va a estar basado su proyecto número 3. Para que vayan teniendo una idea. Ahora bien, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo construir yo algunos de los elementos? Veamos lo que está como autoevaluación. Esto es lo que tenemos como autoevaluación, ¿sí? Tenemos esta figura y este segundo ejemplo. Entonces vamos a hacer estos dos ejemplos en este plano, que tenemos la ventana interactiva para la construcción del ejemplo 2. Creo que no hay ventana para el número 1, pero lo podemos hacer en la misma ventana acá. Lo podemos hacer en la misma ventana o abrir una nueva ventana en GeoGebra, ¿sí? Abrir una nueva ventana desde GeoGebra. Entonces, vayamos poniendo atención a esto. Quienes puedan, ingresen al laboratorio de resolución de problemas y háganlo desde acá. Yo lo voy a hacer acá, en el laboratorio interactivo social. Ustedes traten de hacerlo en el laboratorio de resolución de problemas. Como acá, como les decía, no hay opción, ¿verdad?, de hacerlo acá. No se encuentra. Bueno, el ejemplo 2, ese de acá no hay para la primera autoevaluación. Entonces voy a procurar seguir, observar la figura, ¿verdad?, que tenemos acá y hacerlo desde el laboratorio de resolución de problemas, desde acá. O moverme pues hacia GeoGebra. Me voy a mover hacia GeoGebra clásico. Voy a abrir una en particular. Voy a abrir acá. Muy bien. Los que no lo han hecho todavía, quiero revisar acá. Puedo observar quiénes han trabajado. Bueno, está José Neftalí por acá, Carlos Daniel, Beatriz y César. Entonces, si les es posible trabajar desde acá, mucho mejor. Si no, observen, o si no, háganlo desde su versión de escritorio, pero va a ser importante, ¿verdad?, que vayamos viendo todo esto acá, para ver cuál es el avance que se va manteniendo y la comprensión de los mismos. Veamos, lo primero que nos pide esta autoevaluación es graficar una circunferencia dados un centro y uno de sus puntos, o centro y uno de los puntos. Entonces observemos, desde la ventana de GeoGebra clásico, nos dice que podemos graficarla con un centro y un punto, ¿sí? Entonces vamos a graficar el centro, lo vamos a poner por acá, y vamos a poner un punto por acá. Y acá yo ya tengo una gráfica, ¿sí? Una parte de geometría realizada con... y vean qué pasa. Vean qué pasa si yo elimino el punto. Se anula prácticamente el círculo. Entonces, en general, ¿qué es lo primero? Nuevamente se lo vuelvo a colocar. Es graficar una circunferencia dado su centro y uno de sus puntos. El punto lo vamos a ubicar tal cual se ve por acá. Entonces vamos a graficar desde acá y vamos a poner el punto B, lo vamos a poner por acá. Y acá yo ya tengo un gráfico, ¿sí? Ya tengo un gráfico, ya tengo una circunferencia a partir de esta herramienta que se encuentra acá, el de círculo, una circunferencia con centro y punto, ¿sí? No es necesario, ojo, escribirlos acá. Basta con colocar el centro y luego extenderlo hacia donde yo quiera ubicar el punto. Posterior a ello, ¿qué nos dice ahora? Bueno, nos pide crear un arco de circunferencia con centro entre dos puntos. Veamos dónde está el arco.
Vamos a tratar de hacerlo en ese punto. Acá está el arco. Entonces vamos a ver si podemos crear ese arco. Un arco de circunferencia con centro entre dos puntos. Busquemos acá entonces. ¿Dónde está el arco de circunferencia? Ah, está por acá. Un arco de circunferencia. ¿Estamos? Arco de circunferencia. Meto 3 puntos. ¿Sí? El centro y otros 2. Y acá yo tengo el arco. No lo puedo ver. Bueno, cambiémosle color al arco. Veamos las propiedades. Esto para que lo podamos ver, ¿verdad? Vamos a darle color. Vamos a poner verde. Ups, acá hay un pequeño error. Porque el arco me lo graficó de acá hacia acá. Y eso también tomémoslo en cuenta. Voy a borrar acá nuevamente. Antes de ello quiero graficar un punto C. Voy a graficar un punto C por acá. Ese punto para que nos quede, ¿verdad?, en relación a lo que es esto de acá. No está coloreado, únicamente está en blanco acá. Entonces, veamos, el arco parte en dirección contraria a las agujas del reloj. Entonces, el arco debe ir de acá hacia acá. ¿Cómo lo construyo entonces? Bueno, nuevamente lo voy a colocar. Busco acá donde es el círculo y determino. Vamos a ver dónde estaba. Sí, un arco de circunferencia. Con un centro, dice. Y otros 2 puntos. Hoy sí lo vamos a hacer de ese lado. De acá hacia acá. Y como les repito, ustedes no ven ahí el arco. ¿Sí? No logran visualizar el arco. Entonces, para que lo vean, le dan en propiedades, en color. Cambian el color. Y ya ustedes pueden ver. ¿Sí? ¿Dónde está el arco de circunferencia? Bien, ya tengo 2 de los puntos realizados. Es la circunferencia, dado su centro y uno de esos puntos, y el arco de circunferencia con centro entre 2 puntos. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que nos dice? Bueno, un sector circular con centro entre 2 puntos. Sector circular, ojo, sector circular. Busquemos ahora. Y aquí está. Sector circular con centro entre 2 puntos. Perdón, vamos a ver cómo dice. Sector circular, sí. Con centro entre 2 puntos. Veamos qué pasa al hacer la construcción. Vamos a seleccionar acá el sector circular. Con centro entre 2 puntos. Veamos. Con centro entre 2 puntos. Y ahí tenemos un área que está coloreada. Veamos qué color tiene acá. Tiene un color azul. Entonces nosotros podemos, en propiedades, para que se vea similar, buscar ese color. Veamos. Vamos a ponerle de este tipo. Veamos el color que tiene. Es un color azulado. Vamos a dejarle este de acá. Bien. Acá tenemos entonces. ¿Por qué se ve así? Bueno, porque si ven, está cuadriculada la gráfica. Entonces, este es el sector circular. ¿Observaron cómo se realizó? Seleccionamos acá el sector circular y acá nos indica abajo, en la parte de abajo, por aquí aparece, ¿sí? Sector circular. Dice en la parte izquierda hacia abajo, selecciona centro, dice, veamos, luego 2 puntos. Entonces, ¿qué hice? Seleccioné el centro con un clic y luego marqué el punto B y el punto C para poder generar este arco. Como pueden ver, la complejidad para generar elementos de geometría dinámica no es compleja, pero requiere de un gran cuidado, ¿verdad? Porque luego hay que manipular estos puntos. Bien, ya hicimos este sector. De hecho, por acá también está coloreada la otra parte y lo podemos realizar también. Podemos agregar, como les digo, otro sector circular con centro entre 2 puntos. Lo vamos a hacer de acá hacia acá y lo vamos a dejar en otro color.
Aquí lo dejamos en otro color para que veamos la diferencia entre uno y otro, tomando en cuenta, aunque no se ve, que acá está un arco de circunferencia, ¿sí? Que está en verde, pero que no se logra ver por el nuevo color que hemos colocado. Vamos a ver si le podemos dar otro tono para que no se nos pierda, ¿verdad? Lo que hemos trabajado ahí. Vamos a ver un color más oscuro o un color más claro. Bien, vamos a dejarle este. Entonces, no hay mucha distinción, ¿verdad? Pero el tono es un poco diferente, que es donde está el punto D. Bien, entonces, esto es geometría dinámica. Vamos a hacer la otra parte más, que es la elipse. ¿Sí? Una elipse. Bueno, ¿cómo hacemos una elipse? Busquemos acá. Acá está la elipse. ¿Qué necesito? 2 focos y un punto de la elipse. ¿Sí? 2 focos. Vamos a ver. Vamos a hacer acá un foco. Vamos a hacer acá el otro foco. Y luego, ¿qué necesito? Irlo ampliando. ¿Sí? Veamos, solo estoy moviendo el mouse acá. Ya ubiqué los 2 puntos, ahora solo muevo y vamos a ubicar acá el punto. ¿Qué es lo que nos decía el elipse? Voy a volverlo a ubicar. 2 focos y un punto de la elipse. ¿Qué dice acá? 2 focos, que son F y G, y el punto de la elipse. Tengo otra figura. Ahora bien, ojo con algo. Ahora bien, para que esto sea en términos de geometría dinámica, veamos lo que sucede. Yo puedo mover los puntos, puedo ir cambiando de posición los puntos, y eso debe ser un elemento importante. No acá. Ups, vamos a ver. Vamos a ver, grafiqué un punto accidentalmente. Vamos a ver. Grafiqué otra elipse accidentalmente, la voy a borrar. Bien, entonces solo me voy a mover, ¿sí? Entonces veamos. Yo puedo mover, ¿sí? Puedo mover el punto y a su vez, como ustedes pueden ver acá, si muevo el punto A, se altera el arco de circunferencia, se altera el sector circular E y el sector circular F. Veamos, yo puedo moverme hacia acá y todo se va moviendo. Puedo hacer más grande la circunferencia, puedo hacerla más pequeña y todo va a variar. Es decir, no se va a quedar nada en error acá. Y acá, como ustedes ven, puedo mover el punto H y cambia la ecuación. ¿Sí? Cambia la ecuación de la elipse como también cambia el punto de la elipse. Veamos. Veamos si lo paso para acá. Si lo paso hacia acá, es decir, siempre hay una variación. Entonces, esta es una primera introducción, ¿verdad?, a lo que va a ser su proyecto. De una breve introducción a ello. En su momento les van a dar a conocer los temas, pero vayan tomando ya la idea y empiecen a pensar, empiecen a analizar qué es lo que ustedes van a trabajar en su proyecto. Y si ven, nos quedó algo similar a esto. Con colores sí bien distintos, pero al final de cuentas llegamos a una forma de este tipo. Bien. Ya revisamos esa parte entonces. ¿Complicado o no? Bueno, ustedes van a juzgar. César, ¿ya habías trabajado ese primer problema? Sí, Lick, ya lo había trabajado e incluso ya había trabajado, bueno, en el último estaba trabajando ya de la construcción con regla y compás. Muy bien. En el último de laboratorios de resolución. No, de ese del que estamos viendo ahorita. Sí, creo que es laboratorio de resolución, ¿verdad? Sí, es decir, ¿en este ya habías trabajado? Sí, solo estaba trabajando donde dice autoevaluación. Muy bien, Ya sería es, solo eso. Va. Ya está al final. Vaya, muy bien. ¿Cómo ves entonces esa parte, Carlos? César, perdón.
como ya tenía los conocimientos que ya habíamos aplicado en la anterior, siento que me fue más sencillo el ubicar todo lo que me pedía. Solo tuve inconvenientes en el caso de, creo que en el siguiente, luego del que estaba realizando usted, tuve inconvenientes porque cuando agregaba la perpendicular, yo agregaba 2 puntos y solamente lo tenía que hacer como un punto. Ya luego en el siguiente lo solucioné y ya pude ver que solamente con solo que seleccione un punto ya me da la perpendicular. Vaya, muy bien, si ven, son detalles pequeños los que se van corrigiendo en el camino, pero ya es más factible trabajar ahora que al inicio, ¿verdad? Cuando no conocíamos nada de GeoGebra. Bien, vamos a pasar ahora con Beatriz. Beatriz, ¿cómo ves esto? Ya habías tenido la oportunidad de introducirte a ello. ¿Cómo ves al momento esa primera práctica? Aún no había practicado, licenciado, y tratado de seguir la secuencia de lo que se iba haciendo y sí, ya logré hacer mi gráfico circular y mi elipse y que esas sean dinámicas que se vayan moviendo con respecto a mover los puntos. Vaya, muy bien. De hecho, por acá pues se puede ir viendo eso y vamos a esperar que cargue. Como les digo, esa es la ventaja de trabajar en el laboratorio de resolución, ¿verdad? Que se puede seguir, ¿sí? Se le puede dar seguimiento. Entonces, como se puede ver acá, ya pudiste realizar esa primera práctica. Muy bien. ¿Cómo ves entonces, Beatriz, esa práctica de momento? ¿Cuál es tu percepción? Sí, hoy ya estamos más como asociados con GeoGebra y nos cuesta menos que al principio, porque es que al principio cuando comenzamos la unidad 1 sí lo veía bastante complicado y créanme que me asustó al principio de la materia porque no estaba asociada con esta herramienta, pero al contrario, hoy me facilita incluso en otras materias. Estoy utilizando la herramienta de GeoGebra cuando a veces tengo que sacar ecuaciones, gráficas de ecuaciones, entonces ahí logro corroborar si lo que hice manualmente también aplicándolo en GeoGebra coincide con la gráfica que yo había hecho y sí me está facilitando mucho las otras materias también. De hecho, es una de las ventajas de GeoGebra, que se puede auxiliar, como ustedes han podido ver, para otras materias. Es decir, independientemente de lo que estén trabajando, la GeoGebra es una herramienta que les puede facilitar la comprensión solamente, con, digámoslo así, como comprobación de lo que ustedes han trabajado, tal cual lo decía Beatriz. Bien, vamos ahora con Carlos Daniel. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo ves esta parte ahora de GeoGebra? Bastante, un poco sencilla a comparación como han sido otras, solamente que sí me quedé en la parte de cómo colocar, lo que se llama, el arco de la circunferencia. Solo en eso sí me quedé, no sé si me podría explicar. Vaya, muy bien, el arco de circunferencia, lo que voy a hacer es que voy a graficar otro. El arco de circunferencia partimos desde acá, siempre buscamos el círculo y buscamos acá. Arco de circunferencia, necesitamos el centro y 2 puntos más. Entonces, buscamos el arco, ¿sí? Tocamos en el arco y le damos el centro y otros 2 puntos, dice. Entonces, nos vamos a ubicar hoy acá. Otros 2 puntos. ¿Y ves? Observa ahí el tono. Lo está poniendo en tono negrito. Acaba el arco. Tocas el centro y luego tocas un punto y tocas el segundo punto, siguiendo una dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Sí? Y aquí prácticamente esto de acá es el arco de la circunferencia. No sé si observaste cómo se realizaba, Carlos. Sí, ya lo pude ver. Vale, muy bien. ¿Cómo ves entonces esta parte? ¿Sencilla, más complicada? Sí, bastante sencilla, la verdad. Vale, muy bien. Vamos a pasar ahora con Manuel. Manuel, ¿pudiste ver la práctica como tal? Sí, Está uno. ¿Qué sí. percepción te da? Pues yo veo de que es una herramienta indispensable para la carrera que uno lleva y excepto para otras también, pero también se ve que es un poco menos complicada que las anteriores. Así la veo yo. Gracias, licenciado.
Vaya, muy bien. Ahora, claro, ¿verdad? Hay de tener cuidado cuando vayamos trabajando. Eso sí, de tener un gran cuidado porque deben de comprobar que todo funcione. En este caso, por ejemplo, que funcione la geometría dinámica. El punto no lo puedo mover, como ustedes ven. El punto no lo puedo mover, pero sí puedo mover lo demás. Y eso es lo dinámico de esta parte. Vamos a ver qué pasa si intento mover el punto. Se engrandece la circunferencia. ¿Sí? Entonces, esa es parte de lo importante que ustedes deben de tomar. Bien, vamos ahora con José. Has tenido la oportunidad de ver, ¿verdad? Lo que estamos trabajando. ¿Cómo ves al momento la introducción de esta unidad? ¿Qué percepción te da? ¿Está complicado? ¿Está más fácil? ¿Qué opinión tenés, José? Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, pasemos ahora, como ustedes pueden ver en la guía de práctica, ¿verdad? Nos dice ahora realizar la actividad del ejemplo 2. Revisemos entonces cuál es el ejemplo 2 en el laboratorio interactivo social. El ejemplo 2 es este que tenemos acá. Construcción paso a paso de todo esto. Algo que nos va a mostrar esta figura. Entonces nos dice realizar la actividad del ejemplo 2 que corresponde también, Beatriz, lo puedes ver ahí, al problema 2 de laboratorio de resolución de problemas. Si ven, lo que está en el como autoevaluación en el laboratorio interactivo social es lo mismo del laboratorio de resolución de problemas. Entonces, veámoslo acá, veámoslo desde acá. Siguiendo estos pasos, vamos a llegar a esto, ¿sí? Siguiendo esos pasos vamos a llegar a una figura como esta. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, primero, abrir un documento nuevo en GeoGebra, ya sea un documento nuevo desde acá o poder trabajarlo también aquí. Aquí sí tenemos la ventana para trabajar. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, abre un nuevo documento en GeoGebra. Luego, en la entrada, ojo, en la entrada, es decir, en la vista algebraica, acá, escribir x cuadrado más 3x menos 4. Voy a graficar la función. X al cuadrado más 3x menos 4. Voy a bajar acá. Esa es la función f de x. Voy a tratar de mover un poco acá y de ampliar. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver cómo nos queda mejor. Lo vamos a dejar por ahí. Bien. Me cuesta un poco manipularlo, pero vamos a ver. Por ahí creo que queda bien. Entonces, bueno, debemos de hacer esto, ¿sí? Graficar una función. Eso es lo que nos pedía, que en entrada escribir x cuadrado más 3x menos 4 y se debe graficar la función cuadrática, ¿sí? X cuadrado más 3x menos 4. Ahora, ojo con esto, ya tenemos ahí esta parte. Punto 3 nos dice, con nuevo punto
construya dos puntos sobre la gráfica de la función. Es decir, se deben crear A y B, los puntos A y B. Y dichos puntos, cuidado a esto, dichos puntos deben poder moverse solo sobre la gráfica. Bien, con nuevo punto, y aquí nos dice cuál es la figura. Con nuevo punto. Veamos entonces. Vamos a tocar acá y seleccionamos el primero, graficar un punto. Bien, antes de tocar esa parte, ¿verdad? Vamos a que nos quede mejor de esta forma para que se pueda ver mejor. El punto está un poco intermedio entre -5 y -4 y el otro por debajo de 1. Veamos, o en conclusión, este está sobre 2 y este está sobre 1. Entonces, vamos a tratar de graficarlo de esa manera. El punto A está en esta posición, ¿sí? Y el punto B se encuentra en esta posición. Bien. Suspendemos ahí de momento. Y si ven, ya están dos puntos que se pueden mover. Ojo, veamos, se mueve solo sobre la gráfica. ¿Qué pasa si me paso un poco acá? Sigue sobre la gráfica. Entonces, si ven, era una de las condiciones, que esos puntos se movieran solo sobre la gráfica. No los puedo sacar de ahí. Por ello, el punto, como ustedes han podido ver, se grafica, en este caso, antes de, se grafican después de la función, esos puntos. Vamos a tratar de ubicarlo, ahí está. Bien, ahí está el punto. Bien, ya graficamos dos puntos, ¿sí? A y B. Y por último, ojo, nos dice que en la entrada hay que escribir ese comando, suma superior, y entre corchetes escribir F, X de A, X de B y 10. Veamos entonces, vamos a escribirlo acá. Suma superior. Aquí está, función F, acá X de A, luego X de B, no se logra ver acá, y luego 10. Le damos Enter. Voy a correr un poco acá. Acá está lo que nos pedía escribir. Suma superior, F de X de A, X de B y 10. Voy a volverlo a borrar. Y lo voy a volver a escribir para que lo vean ustedes un poco mejor. Suma superior. Veamos qué nos pide. Nos pide la función que es F. El extremo inferior del intervalo que es X de A. Y el extremo superior que es X de B y el número de rectángulos que quiero ubicar. Entonces le escribo, la función es F, luego X de A, luego X de B y por último que quiero 10 rectángulos. ¿Y qué es lo que ustedes van a observar acá? Precisamente 10 rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y además, ¿qué otra cosa vamos a observar? Bueno, primero veamos que la construcción que tengo acá es igual a la que tengo por acá. ¿Sí? Es igual a la que tengo por acá. ¿Qué pasa si yo muevo el punto? Veamos, también cambia la dimensión, ¿verdad? De los rectángulos. Como solo quiero 10, así es como me lo va manipulando acá. Veamos. Entre más bajo, son más delgados los rectángulos. Entonces, atención a ello, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo modifico acá? Y digo que no quiero 10, quiero 8. Bien, veamos, cambió el tamaño de los rectángulos. ¿Sí? Y ahora solo tengo 8. Pero lo vamos a dejar, como decía originalmente, 10 rectángulos. Esto de los rectángulos es algo similar a algunos temas de cálculo. Esto de los rectángulos dentro de una función va asociado, ¿verdad?, a una suma, a una operación suma más bien, sobre rectángulos, que dentro del cálculo
en algunos textos lo conocen o se conoce como la suma de Riemann. Es una forma de generar precisamente este tipo de operaciones. ¿Qué son? Valga aclarar, operaciones aproximadas. Entonces, esto es en general, ¿verdad? Este segundo ejemplo, esta segunda práctica, y acá están los 10 rectángulos tal cuales debían de ser, ¿sí? Tal cuales deberían de ser. Y nos quedó pues igual a como estaba acá, el ejemplo de la vista final. Acá ustedes pueden ocultar pues, los rectángulos, se pueden ocultar las líneas para que solamente vamos a ocultar la cuadrícula y si ven acá nos queda ya precisamente de esa forma, ¿sí? Sobre el rectángulo. Bien, acá tenemos ya la segunda práctica realizada. Complicada, ustedes van a juzgar ahí, pero si ven, ya se empieza a adentrar a otro tipo de comandos, ¿sí? Ya no solo tocar, ¿sí? Ya no solo tocar y graficar, sino también a introducir una serie de órdenes a GeoGebra para que me haga una construcción. Vamos a ver acá, vamos a ver si Beatriz pudo trabajar. Voy a recargar la página. Y vamos a revisar, ¿verdad? Lo que ustedes quieran comentar. César, decime. Gracias, Lick. Solo le quería consultar con respecto a los laboratorios, a las actividades. No importa, ¿verdad? Si por lo menos en el primero en la imagen está como el arco de la circunferencia está abajo, no importa el sitio donde queden, ¿verdad? Con solo que se realice. Exacto, no hay problema. Es decir, puede quedar en cualquier posición. Lo importante es que ustedes puedan realizar, en este caso, el arco de circunferencia. ¿Estamos claros en eso? Sí, está bien. Ya ahorita ya estuve trabajando directamente en el laboratorio ProSolab. Vaya, muy bien. ¿Y qué te ha parecido este segundo problema? ¿Cómo lo has podido ver? Me decías de que ya lo habías revisado, ¿verdad? Pero ¿cómo lo has podido observar? Sí, yo lo estuve revisando en el laboratorio en el que estaba de los contenidos. Ahí lo estuve realizando y lo hacía en un archivo nuevo, pero sin guardarlo. En cambio, ahorita lo estuve desarrollando y como ya lo había trabajado en el laboratorio de contenidos, entonces ya sentí mucho más sencillo, bastante fácil para realizarlo. Vaya, muy bien. Eso pues es una de las ventajas, ¿verdad? Ya se les está facilitando, ya se van adentrando a ello, entonces se vuelve mucho más sencillo. Vamos a ver, exacto, por acá está la práctica de César. Y muy bien, y de acuerdo, ¿verdad? Si ven, por ejemplo, acá los ha graficado como A y B, pero yo decía, yo lo grafiqué B y A, lo tenés A y B, y sin embargo no cambia nada. Sigue siendo la misma secuencia. O sea, sin importar la ubicación de los puntos, te ha quedado de una manera correcta, de la manera correcta. Y con los 10 rectángulos. Muy bien. Ya revisé el de César, ya revisé el de Beatriz, que son quienes al momento han ido trabajando, ¿verdad? Que están logrando en este momento trabajar en el laboratorio de resolución de problemas. Bien, vamos a ver, Beatriz, en tu caso, un comentario sobre ello, ¿cómo vas? ¿Cómo viste ese segundo problema? Como las indicaciones son claras, así como decía el compañero César, se facilita mucho la construcción de los gráficos. Ahorita ya comencé a tratar de trabajar en el tercer ejercicio y media vez uno vaya siguiendo las indicaciones, los gráficos van funcionando. Eso es importante, ¿verdad? Ir siguiendo las indicaciones para que no vayan habiendo dificultades, ¿verdad? Al momento de trabajar los problemas. Y vamos a ver, Carlos, Daniel, ¿observaste esa construcción? ¿Cómo la has podido observar? ¿Qué percepción tenés? Esta sí la logré hacerle, pero no sé por qué no le aparece a usted allí. Vamos a revisar, voy a tratar de recargar acá. Vamos a ver, voy a salir para ver si se logra visualizar.
A ver. Sí, no aparece O aún. no sé Sí, no aparece si darle aún. guardar. O a dónde hay que darle. No se le den guardar. Él solo se va guardando, de hecho. Ok. Él solo se debería de ir guardando. Es decir, no hay una opción de decir guardar. Lo que sí podés hacer al final es exportar la construcción. Es decir, creo que darle en esos 3 puntos y poder guardar, ¿sí? Pero guardarla, es decir, a tu dispositivo, ¿verdad? Pero sí podés trabajar desde acá y automáticamente debería quedar guardado. Lick, Okay. disculpe. Sí. Creo que él está trabajando en el laboratorio de contenido, es lo mismo que estaba haciendo yo, y no está trabajando directamente en el laboratorio de ProSolab. Es posible, quizás estás trabajando desde acá, Laboratorio Interactivo Social. Ajá, desde ahí. Sí. Ahí lo estoy haciendo. Aquí lo trabajaste. Ajá. No sé Pues si sí, no le aquí no te lo va a guardar, es decir, el laboratorio interactivo es uno. Y el mismo problema que está en el laboratorio interactivo también está en el laboratorio de resolución, por eso no me ha aparecido acá todavía. Acá la ventaja es que podés, creo que, reiniciar en su momento también la gráfica, pero la podés exportar, ¿sí? La podés guardar, ¿verdad? Para que te vaya quedando la secuencia cómo te debe ir quedando y después, posteriormente, trabajarla en ¿verdad? El laboratorio de resolución de problemas, en el ProSolab. ¿Y Entonces, dónde lo encuentro el laboratorio? ¿cómo Disculpe. fue? ¿Dónde está trabajando usted? ¿Dónde lo encuentro? Cabal en mi perfil de GeoGebra. Sí, tenés que entrar, bueno, podés entrar en el perfil o podés entrar desde, es decir, acá en GeoGebra tenés que entrar a tu perfil, buscar el grupo, que es herramientas multimediales 1. Vamos a ver. Vamos a esperar que cargue. Y ahí te va a aparecer, ¿verdad? Ese es lo último que ha aparecido, el ProSolab. Así es como lo vas a encontrar. Sí, ya lo es. Vale, muy bien. Entonces, la ventaja, podés trabajar ahorita entonces el problema número 3. Vamos a ver qué nos dice el problema 3 para poder pues ir revisando, ¿verdad? Más parte de la práctica. Decime, César. Perdón, que había dejado la mano levantada. No, ninguno, nada. Vaya, muy bien, no hay problema. Manuel, ¿cómo ves esta segunda práctica que hicimos del problema de construcción? Sí, no la veo muy complicada. No, como decía anterior, eran quizás más complicadas las primeras. Vaya, muy bien. Entonces, pues como les repito nuevamente, ¿verdad? Solo con la práctica nos vamos a dar cuenta de ello. Es decir, ya al final, o sea, podemos ver que algo es sencillo, pero hasta practicarlo, entonces vamos a tener una mejor percepción sobre ello. Licenciado, Sí. perdone que lo interrumpa. En sí, para elaborar este proyecto en sí, ¿cuál es la página? En esta página donde estuvo usted haciendo los círculos, poniéndole color, se le pucha en donde dice página en blanco para elaborar el proyecto, o hay otra página aparte de esta en donde francamente se va a hacer el proyecto. Vaya, ojo, ustedes cuando hagan su proyecto, el número 3, que es el que viene próximo, ¿verdad? Ustedes deben de entrar y quiero abrir acá. Si me dan el espacio, permítanme un momento. Va, muy bien. Vamos a ver dónde entro. Bien, vamos a entrar a otra parte de GeoGebra. Vamos a abrir una nueva ventana. Ustedes deben de entrar a GeoGebra clásico en línea, es decir, a esto de acá. No es necesario, ojo, no es necesario entrar a un grupo o algo, simplemente tener su cuenta GeoGebra y al final ustedes pueden seleccionar, vamos a ver dónde nos aparece,
creo que en inicio. En el inicio nos aparece acá GeoGebra clásico. Ustedes dan allí y se les abre una ventana. Acá ustedes pueden trabajar su proyecto número 3. Al final, trabajan ustedes todo acá. Todos los problemas que se requiera, ya sea un problema, 2 problemas. No sé, todavía no sabemos con exactitud las indicaciones sobre ello, pero la idea es, van a trabajar ustedes acá y al final deben de guardar, ¿sí? Descargar, en general, descargar su archivo GeoGebra, ¿sí? Ustedes deben descargar su archivo GeoGebra a sus dispositivos. Y después de haberse descargado, ustedes le ponen lógicamente un nombre y los publican acá, porque esa va a ser la misma secuencia. Los van a publicar en herramientas multimediales 1 laboratorio. ¿Sí? Veamos, acá están todos los anteriores también. Van a colocarlo acá, van a activar lógicamente la edición. Deben de activar por obligación la edición. En su momento, ¿verdad? En la siguiente tutoría se van a dar esos detalles, pero como adentrándonos, ¿verdad? Y se van a ir a buscar la sede correspondiente, que son Sonate. La sede correspondiente. Y acá ustedes van a añadir su recurso. Es decir, van a añadir su recurso, que es de GeoGebra. Por acá está. Y aquí ustedes van a ir siguiendo los diferentes pasos. No lo voy a hacer ahorita porque no es el objetivo. En la siguiente tutoría se va a tocar más a detalle. Pero es acá donde ustedes lo publican. Ojo, acá lo van a realizar. Lo van a guardar en sus computadoras y luego lo van a publicar acá, en herramientas multimediales 1 laboratorio. Van a publicar su archivo GeoGebra. Ojo, su archivo de GeoGebra nada más, que es donde se va a probar, donde se van a hacer las diferentes pruebas de ver si en efecto es geometría dinámica. Y después, eso es el archivo GeoGebra. Mientras que el documento PDF, el documento en PDF, lo van a publicar acá, en el espacio, ya no en la pestaña de la unidad 3. No se ha habilitado nada todavía. Ustedes eso no lo pueden ver. Pero acá se van a publicar. Veamos. Y ojo, les voy a adelantar desde ya. Deben de aplicar a la reconfiguración de grupos nuevamente. Es decir, deben de seguir todo el mismo procedimiento. Elegir grupo y elegir tema. Esta vez sí les quiero pedir, y esto es en general, ¿verdad? Esto es en general para todos, para César, para Beatriz, para Carlos, para Manuel y para José. La elección de grupo y elección de tema háganla con tiempo. ¿Por qué? ¿Qué sucede si llegamos al día 29 de noviembre y no han elegido grupo ni tema? Es decir, para ponerles un ejemplo, supongamos que la entrega del proyecto 3 sea el 28 de noviembre. ¿Sí? Supongamos que sea al finalizar el día, ¿sí? Del 28 de noviembre. Entonces, plataforma se configura para que el 27 de noviembre sea el último día para elegir grupo y tema. ¿Qué pasa si finalizó el 27 y ya estoy en el día de la entrega? Plataforma no me va a reconocer que un estudiante tenga grupo y tema, por lo tanto no va a poder hacer entrega de ningún tipo de archivo. Entonces pedirle eso, ¿verdad? Porque este proyecto último, prácticamente llegamos a ese proyecto número 2, llegamos a la última semana y todavía había estudiantes sin elegir grupo y sin elegir tema. Todo esto es en plataforma y yo no puedo configurar esos grupos porque son ustedes los que lo eligen. Entonces, pedirles de favor, ¿verdad? Que con tiempo, en el momento que se habilite la elección de grupos y temas, procedamos a realizarlo. Es decir, que elijamos grupo y que luego elijamos el tema para yo, en mi caso, ¿verdad? Estar sabedor de cuál es el tema que van a trabajar en su proyecto y que también los tutores, cuando ingresen, ¿verdad? Que digamos, para poner ejemplo, César se inscribió a una asesoría de un día jueves,
Bueno, entonces ya el tutor a cargo del jueves, bueno, después de las 2 de la tarde, revisa la inscripción y dice, bueno, voy a revisar el tema del estudiante para ya estar preparado de las posibles preguntas que me pueda hacer. Así funciona, ojo, y ese es el cuidado que hay que tener. Creo que la reconfiguración de grupo se va a activar ahí por el 13 o 14 de noviembre, si no es que en esos días. Entonces, pedirles de favor, ¿verdad?, que hagan con tiempo esas tareas de la elección de grupo y elección de tema. Porque si se inscriben a una asesoría para consultar sobre su tema, pero no lo han elegido, difícilmente un tutor puede ir, digamos, preparado para ello. Puede conocer del tema, pero se puede dificultar al momento de realizar las diferentes consultas. Entonces, el llamado a ello, ¿verdad?, elegir esos temas rápido, para que también nosotros estemos sabedores de lo que ustedes van a trabajar. Esa es, como les digo, una sugerencia para lo que se viene de la unidad número 3. ¿Quedamos claros en eso? Manuel, ¿alguna otra pregunta que tengas? El mismo tema es para todos los proyectos o siempre se cambia, licenciado? Siempre hay que elegir tema, es decir, sin importar, por ejemplo, si me decís, yo quiero trabajar en ese tema, muy bien, pero tenés que elegirlo en plataforma, porque plataforma no te lo reconoce todavía. Y si se tardan en elegirlo, puede que otro estudiante les quite ese tema y se vean obligados a elegir otro, ¿sí? Lo ideal es que traten de elegir el mismo, ¿verdad?, para darle seguimiento, pero si no logran configurar luego, tienen que, por obligación, elegir un nuevo tema. ¿Vamos? A lo contrario, puede ser el mismo tema con el mismo código. Es decir, ustedes pueden elegir el mismo tema, es decir, por ejemplo, para el proyecto 3, eligen su grupo, eligen el tema y puede ser el mismo siempre y cuando no esté elegido por otro estudiante. Bueno. Vale, muy bien. José. ¿Alguna pregunta, José? Bueno, bien. Después de este paréntesis, entonces, continuemos con la revisión en general del laboratorio interactivo. Ojo, no se trata en esta tutoría de finalizar todas las actividades que aquí están. Como ustedes saben, siempre se llega hasta donde se puede. Pero vamos a revisar entonces, tal vez algunos ya avanzaron en ese momento, otros no, pero vamos a continuar hacia el siguiente punto. Aquí hay un video tutorial, ¿verdad? Pero acá está un video tutorial que ustedes pueden revisar y acá les explica cómo construir posiblemente alguno de esos aspectos. Construcciones con regla y compás. Vamos ahora a este otro punto y vamos a ir viendo paso a paso el procedimiento. Vamos a ver. Vamos a hacer, dice, un cuadrado usando regla y compás. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Acá nos dice, de hecho, ya nos orienta. Vamos a utilizar el segmento entre dos puntos, la circunferencia dado su centro y uno de sus puntos, rectas perpendiculares, intersección y polígonos. Entonces bajemos acá. Y de hecho, bueno, acá ya nos da la construcción, de hecho, ¿sí? Por acá ya aparece la de uno de ellos, ¿sí? Nos da el procedimiento. Si ven, oculta las gráficas, oculta las diferentes circunferencias. Pero vamos a revisar algo acá. Acá nos dan los pasos para este y luego nos dan nuevos pasos para graficar el que se encuentra en el laboratorio de resolución de problemas. Vamos a abrir el de alguien por acá. Bueno, vamos a verificar por acá cuál es el problema número 3 y lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo voy a hacer yo en el laboratorio interactivo social. Ustedes háganlo en el laboratorio de resolución de problemas. A ver, voy a esperar que cargue bien.
esta es la figura que va a quedar, ¿sí? Esta es la figura que tiene que quedar. Es la misma precisamente que aparece por acá, creo yo. Bueno, acá no nos dice cuál, bueno, aquí nos dice cuál es la figura que debe de quedar. Entonces, vamos a ir siguiendo estos pasos. Lo primero dice abrir un documento nuevo en GeoGebra. Llamémosle a esto el documento nuevo. Luego dice crear dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A es 1,2. Veamos, lo podemos escribir. 1,2. Y escribir el punto B, 4,1. ¿Sí? 4,1. Solo escribimos el punto y automáticamente lo reconoce como A y B. ¿Estamos? Y luego dice, vamos a trazar un segmento que vaya entre A y B. Al segmento le vamos a llamar A minúscula. Entonces, un segmento lo podemos escribir mediante esta orden. ¿Sí? Beatriz. Bueno. Bien, continuemos acá entonces. Entonces, como les decía, lo podemos hacer mediante la orden segmento o buscar acá, ¿verdad? El segmento que vaya desde A hacia B. Y aquí tenemos el segmento A, B. Y a esto dice renombrarlo. Vamos a ver. A esto renombrarlo con el nombre A. ¿Sí? A minúscula. Segmento que vaya de A hacia B. Veamos, ya tenemos esa parte. Un segmento entre A y B. Y renombrar, dice, el segmento con A. Ahora bien, nos pide una perpendicular. Escribámoslo de esa manera. Una perpendicular que vaya desde A hacia A. ¿Sí? Vamos a escribirla directamente. Una perpendicular que vaya desde A hacia A minúscula. Y veamos, la perpendicular pasa sobre el punto A. ¿Sí? Esa es la perpendicular que va de A hacia A. Y la vamos a renombrar, dice, con el nombre de V. De B, perdón. Así se va a llamar esa perpendicular. Luego vamos a generar otra perpendicular que va a ir de B hacia A. ¿Sí? Una perpendicular con respecto a B y A. Aquí nos dice perpendicular al segmento A que pasa por B. Y renombrar la perpendicular con la letra E. Bien, entonces escribamos. Vamos a bajar acá para que se vea. Perpendicular que va desde B hacia A. Y renombrar, dice, con el nombre de E. Bien, acá tengo ya dos rectas perpendiculares. ¿Sí? Con respecto al segmento. Luego, debo de generar, dice, una circunferencia de centro A y radio A. ¿Sí? Entonces llamémosla acá. Circunferencia, la podemos hacer desde acá. Con, nos dice, centro y radio. Entonces, a diferencia del anterior, buscamos ahora esta de acá. Circunferencia con centro en A y radio en A. Ups, perdón, acá me voy a repetir. Circunferencia con centro en A y radio en A. Solo voy a borrar la anterior. Bien, hoy sí. Circunferencia con centro en A y radio en A.
No me la logra agarrar, entonces la vamos a escribir. Algún error sucede, la vamos a escribir acá directamente. Debemos de escribirla como circunferencia AA. De esa manera. Circunferencia sería punto segmento, pero escribámosla completa. Circunferencia A, A. Acá está, entonces el radio es todo el segmento A. Olvidé, pasé por alto esa parte, ¿verdad? A la hora de graficar la circunferencia. Vamos a ocultarla. Vamos a ver si la podemos generar nuevamente acá. Circunferencia con centro en A y radio que sea todo el segmento. Acá lo escribimos y veamos. Nos quedó en otra posición, claro, porque lo iniciamos acá. Pero esa es la idea. Tienen que escribir cuál va a ser el radio. Aquí en el radio es todo A. Vamos a anular esa que hicimos de último y vamos a dejar la anterior, la que hicimos digital. Circunferencia en el punto A, radio A. O con centro más bien en A y radio A. Bien, como les digo, vamos paso a paso. Luego una circunferencia con centro B y radio A, es decir, la que escribimos anteriormente, la que habíamos hecho anteriormente, que la hicimos con este de acá. El radio sería A y acá esa es la otra circunferencia, ¿sí? Queda al otro extremo. De hecho, la pueden escribir también, y si ven nos queda igual, circunferencia con centro B y radio en A. Ya tengo estos puntos, estos 8 puntos. Y la circunferencia se llama D. Llamo C y D. Ambas. ¿Qué nos falta? Bueno, la intersección. Vamos a intersectar la circunferencia C con la perpendicular B. Entonces, ¿cómo lo ponemos? De esa forma. Interseca y entre corchetes. ¿Verdad? Bueno, yo lo he hecho la mayoría entre paréntesis, pero no alterado en nada, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Todo debería ir entre corchetes. Vamos a ver si lo podemos corregir, ¿verdad? Para que nos quede un poco más. Bueno, de hecho no altera, veamos. Bueno, por defecto, si ven, lo deja con paréntesis, entonces no hay ningún problema. Muy bien. Ahora nos dice, vamos a escribir interseca. ¿Interseca quién? C, B. ¿Sí? Interseca C, B. Le damos Enter. Y tenemos eso de acá. ¿Sí? Interseca C, B. Nos ha generado eso de ahí. Vamos a borrar y lo vamos a volver a colocar para que ustedes lo vean nuevamente. Interseca en C, B. ¿Sí? Tenemos eso. Veamos. Y la otra interseca entre D y E. Lo escribimos también. Interseca entre, ya no recuerdo, entre D y E. D, E. Y le damos Enter. Veamos, acá están las intersecciones. ¿Dónde interseca? ¿Dónde corta? Corta en estos dos puntos y corta en estos otros dos. ¿Sí? Y luego nos dice que hay que escribir el polígono. ¿Cuál polígono? ABFD. Veamos dónde está. ABFD. Escribamos. Pues vamos a bajar para que se vea. Polígono ABFD. Creo que sí quedaba. ABFD. Ups, lo desconoció. Vamos a ver.
Vamos a borrar acá. Bien. Si no lo podemos escribir así tal cual, bueno, vamos a ver si necesitará tilde, creo. Polígono A, B, F, D. Hoy sí, la tilde me hacía falta en polígono. Entonces le damos Enter y aquí tenemos ya el polígono realizado. ¿Sí? Nos quedó, de hecho, bueno, vamos a ver. Este es el polígono que se generó. Quiero ver el que estaba en el laboratorio de resolución. Vamos a ver cuál era el problema número 3. Esa es la vista final, dice, del problema. Vamos a ver qué tenemos acá. Exacto, veamos. Hacia acá es una de las construcciones. Hacia acá nos queda un poco diferente. Pero al final de cuentas, bueno, estamos llegando a algo similar, ¿verdad? Construyendo con regla y compás, nosotros podemos tachar lo demás, ¿sí? Podemos tapar. Vamos a ver si podemos acá tapar. Vamos a ver si cubrimos acá, cubrimos acá y acá. ¿Sí? Además tapamos la circunferencia. Y acá tenemos entonces, bueno, podemos tachar los puntos como tal. Podemos tachar el otro punto. Y tachar los puntos E y F también. Vamos a ver dónde estaban. Por acá. Lo taché. No los estamos borrando, ojo. Solo los estamos ocultando. Y acá, como ustedes ven, quedó esa construcción. Veamos, acá quedó la construcción. Miren, no quedó igual, pero quedó de una forma similar a lo que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, acá no se nos mostraba cuál era la imagen en sí original, ¿verdad? Los pasos que ustedes tienen en el ProSolab para el problema 3. No era esta imagen en sí como tal. Les va a quedar tal cual la tengo yo. Esta posiblemente sea una imagen de referencia. Esta es una imagen de referencia. Ejemplo de la vista final. Pero de una que pasa, de un polígono que pasa por el punto ABCD. Por eso no concuerda con el que hicimos acá. Porque aquí pasa por ABFD. Por esos puntos pasa ABFD. Por ello es que no concuerdan, ¿verdad? Los puntos como tal. Como deberían haber quedado originalmente. Por lo demás, si vemos acá está tal cual indicación ABFD y ese es la figura final. No nos da los valores, pero sí nos da cuáles son los segmentos de recta que se han generado. Acá están los valores quedados, ¿sí? Acá no nos da los valores, pero no son visibles en sí acá. Los podemos ver en propiedades y ver si le podemos colocar, ¿verdad? Si le podemos colocar es en básico y ahí le aparece donde está la etiqueta, aparece colocar valor donde dice el nombre. A ver, ¿dónde está? Ah, sí, acá está. Acá está. Ajá. Ahí no puede cambiárselo, no se lo permite, sino que tiene que, donde dice etiqueta visible, aparece nombre y ahí selecciona valor. ¿Dónde, perdón? Repetime nuevamente. Donde dice etiqueta visible abajo, aparece nombre, ahí se le selecciona valor. Yo ese tuve problema. Está, sí, aquí lo encontré ya, sí. Y aquí le puedo poner nombre y valor o solo valor, ¿es correcto? Y aquí cambia uno de ellos.
Y lo mismo puedo hacer para cada uno. Le puedo cambiar a este de acá para que me dé el valor. Y ahí se lo puedo ir colocando a cada uno de ellos. Bien, me imagino que similar les ha quedado. Me imagino que similar, bueno, igual les tuvo que haber quedado. Voy a recargar acá. Vamos a revisar primero el de Carlos Daniel. A ver, Carlos Daniel, ¿cómo te quedó? Vamos a revisar. Bueno, ya realicé el 2. Bien, te faltó finalizarlo, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿pudiste ver la solución completa? Sí. Vaya, muy bien. Vamos a ver, Beatriz, ¿cómo le quedó? Vamos a ver si me logra cargar con normalidad. Bien, vamos a ver. Ya había construido la gráfica por borrar un dato del interseca, el que me había salido malo, se me borraron todos los datos, así que estoy construyéndola de nuevo. Vaya, muy bien, eso estoy observando ahorita, que se borró todo. Bien, vamos a ver la de César. Bien, acá está la construcción, 316 en todos los segmentos. Muy bien. Incluso te quedaron dejaste los segmentos que van de D a B y de A a F. Muy bien. Sí, también agregué los ángulos, porque en la imagen, la anterior, aparecen los ángulos. Es correcto, es correcto. Es decir, acá nos basamos directamente en lo que nos pedía, los pasos, ¿verdad? Que fue lo único que hicimos, pero es correcto, acá hablaba precisamente de agregar, ¿verdad? Ángulos internos. De hecho, como les decía, ¿verdad? Esta más que todo de agregar ángulos internos va aplicado al problema número 4, ¿sí? Si ustedes ven el ProSolab, es al problema, bueno, en realidad no, ¿verdad? Sino que otro tipo de construcción, ya son otro tipo de problemas, pero importante, César, que le hayas agregado los segmentos, ¿verdad? Que van en este caso de B hacia B, de B hacia B y de H a F. Entonces está bien que se los hayas agregado. Vamos a ver, acá te quedó prácticamente todo guardado, ¿verdad? Y acá están los ángulos que le pudiste agregar a cada uno de ellos. Entonces, para ir como quedando claro en ello, ¿verdad? Vamos a ver dónde tenemos el problema. Acá ustedes pueden agregar precisamente este segmento, lo pueden hacer desde acá, un segmento que vaya de acá a acá, ¿sí? Y otro segmento que vaya desde este punto hasta este punto. Aunque se me crea, bueno, aquí estoy creando otros puntos prácticamente. No era así. Lo voy a eliminar. Pero esa es la idea en general, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver la construcción que ha hecho acá su compañero. De hecho, creo que sí te tocó asignar de variable, ¿verdad? Los segmentos, pero por lo demás, ¿verdad? Vamos a tratarlo de hacer acá. Segmento que vaya desde D a B, así era. Bien, acá está. Y un segmento que vaya desde A a F. Bien, por acá está. Y agregar incluso los ángulos a los diferentes puntos. Acá ya tengo oculto los puntos A y B para que se muestren, ¿verdad? Acá lo volví a mostrar para que se vean de dónde a dónde iban los segmentos. Y, perdón, acá hice algo que no debía hacer. Lo voy a borrar. Muy bien, aquí lo taché ya, que fue un error. Acá tengo que mover. Bien. La geometría dinámica me permite esto, manipular, ¿sí? Veamos, manipular el cuadrado que se ha generado.
Además, puedo agregarle ángulos, tal cual lo decías. Acá tenemos que obviamente buscar el lugar donde se encuentran los ángulos. Acá está. Ya sea ángulo, en este caso, vamos a ver qué nos dice que debe de ir. Acá podemos agregar los ángulos. O ya sea el ángulo dado a su amplitud. Entonces podemos ver acá cómo agregar este ángulo. Que vendría pues... vamos a ver. Error acá. Vamos a suspender. Bien. Acá ustedes pueden dar ángulo dado su amplitud o simplemente acá el ángulo. Acá está, veamos. Bien. Tengo que tachar este punto que se creó. O hacerlo directamente por la orden acá, ¿verdad? Voy a bajar escribiendo ángulo, ¿sí? No se logra ver mucho, ya está aquí abajo. Ángulo. Bueno, me da un poquito de inconvenientes acá, pero acá ustedes pues ya les agregué las perpendiculares, pueden manipularlas también para que salgan cortadas o intercaladas las líneas y posteriormente agregar los ángulos. No lo pide como tal el problema, ustedes ven acá, no lo pide como tal, pero sí lo pueden agregar, ¿sí? Para que les genere algo de este tipo. Muy bien. Esto es en general lo que teníamos, bueno, parte de lo que se tenía para el día de hoy. Deben ustedes continuar con esta práctica, ¿sí? Deben ustedes continuar con ello, tratando de hacer lo mejor que ustedes puedan para tratar de finalizar, ¿verdad? Solamente voy a graficarles un ángulo para que ustedes vean la secuencia. Por ejemplo, el ángulo BAB. D, A, B. Bueno, creo que iría en viceversa. B, A, D. Hoy sí. En el sentido de las agujas del reloj. Así lo pueden escribir acá. O dependiendo también cómo llevan su construcción. Vayan jugando con los diferentes aspectos. Aquí les grafiqué uno de ellos. Ustedes pueden agregar posteriormente los demás. Llevando la secuencia, ¿verdad? Porque un grado se grafica de acá hacia acá, normalmente. Esa es la secuencia de acá hacia acá. Me voy a graficar uno más. Vamos a ver. El ángulo, vamos a ponerles el ángulo BFD. A ver si lo genera. BFD. BFD. No. Es DFB. Sí, DFB. Es decir, el ángulo que me encierre esta parte, ¿sí? De acuerdo a donde voy a iniciar, hacia dónde voy a finalizar y sobre dónde quiero que quede el respectivo ángulo. Este iba de B hacia D, ¿sí? De B hacia D. Y el otro va de FB, que me encierre lo que esté adentro. Por ahora les decía, de la posición según la posición en la que esté el gráfico, así es como deben de encerrarlo, porque si yo lo hago de BFD, me lo hace por el lado de afuera, ¿sí? Y debe de ser por el lado de adentro. Hagan la prueba con los otros dos y pues posteriormente yo los puedo ir revisando en el laboratorio interactivo social. César, decime. No, nada, Lick. No sé si había dejado levantada la mano. No. Sí, por ahí la vi levantada. Bueno, entonces. Perdón. Por el momento todo claro, Lick.
Todo claro, muy bien. Vale, de acuerdo a la guía de problemas, nos faltó, dice acá, realizar la autoevaluación correspondiente al problema 4. Muy bien. Prácticamente con eso estaríamos finalizando la tutoría de este día, invitándolos, claro, a continuar con el resto de problemas. Si ven, el ProSolab no tiene muchos problemas, solo son 4, 5, 6 problemas. Entonces, pueden continuar con el desarrollo de estos problemas y tomen en cuenta que el día lunes, de acuerdo a la orientación, a la ruta de aprendizaje, perdón, el día lunes se va a habilitar un segundo laboratorio de resolución de problemas que abarque el resto de temáticas. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a la construcción de lugares geométricos, de comprobación de teoremas y otro tipo de construcciones, ¿verdad? Esto es lo que se va a ir habilitando poco a poco, ¿verdad? Durante la semana. Entonces, va a haber, como les repito, voy a entrar a la ruta de aprendizaje, se lo voy a mostrar. Vamos a esperar a que cargue. Bien, acá cargo ya. Va a haber un segundo laboratorio de resolución de problemas, como les repito, que va a estar activo a partir del día lunes. Todavía no está activado el enlace, pero al estar activado aquí les va a aparecer ir al medio didáctico. Además, también como comentario, ¿verdad? Reiterarles. Los laboratorios de resolución de problemas son solo práctica. Es decir, no se entregan como tal. Es decir, no tienen una equivalencia de nota como tal. Simplemente les ayuda a manejar, a manipular los programas y a su vez a adelantar también ustedes por su cuenta, a adelantar hasta cierto punto, adelantarse en los temas para ir tomando ideas de los que va a hacer su proyecto. Entonces, nuevamente les reitero, no se entregan como tal, pero sí es importante que los hagan para poder ir viendo los avances en la comprensión de los diferentes temas. Muy bien. Estaríamos finalizando al menos lo que, digamos, un 90% de lo que la gente nos pedía. Nos faltó únicamente una autoevaluación. Ustedes la pueden continuar y yo revisándoselas en el laboratorio de resolución de problemas. ¿Alguna pregunta final que tengan alguno de ustedes? No sé, César, ¿alguna consulta que haya antes de finalizar? No, ninguna, Lic. Todo claro. Gracias. Muy bien. Bueno, Beatriz, ¿alguna consulta antes de finalizar? No, licenciado. Muy bien. Vale, muy bien. Carlos Daniel, ¿alguna consulta? Ninguna, Lic. Todo bien. Muy bien. Manuel, ¿alguna consulta? José Nestalí. Manuel, ¿ninguna consulta? Por el momento no, licenciado. Mañana o en la tarde le voy a escribir por el chat. Vale, muy bien. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, ¿verdad? Agradecerles por la asistencia también y por la espera que me hicieron al inicio. Por otro lado, pues invitarlos, ¿verdad? Como les decía anteriormente, a continuar desarrollando los diferentes problemas que encuentren ya sea en el laboratorio interactivo social o en el laboratorio de resolución de problemas, e invitarlos a estar pendientes de el segundo laboratorio de resolución que se va a habilitar durante la semana y a su vez a estar pendientes de las indicaciones del proyecto 3, que ya en su momento se les van a dar a conocer, y también decirles que ya estoy revisando los proyectos número 2 y posiblemente voy lo más pronto posible, ¿verdad? Durante la semana que viene les estaría publicando ya la nota.
la nota correspondiente al laboratorio 2 para que ya empiecen también ustedes a hacer sus cálculos y los vayan tomando en cuenta, ¿verdad? Para lo que viene. Entonces, nuevamente agradecerles por la asistencia y desearle a todos una feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones para todos. Gracias, Lee. Feliz tarde a todos.